cada vez más viejo, inquieta es. Me queda tiempo, yo me pregunto, ¿cómo será? Será como la nieve, cubre las montañas, o como una niña sonríe al mar. Como creo que en ningún lugar en la Biblia se habla del amor de Dios de la manera tan especial como lo hace Juan en esta primera carta. Cada vez que alguien quiere hablar del amor de Dios, recurre a Primera de Juan. Y vamos a ver qué dice, porque vamos a estar mirando que realmente una forma tremenda, completa, vamos a decir, de conocer a Dios es conocerlo a través del amor, a través de su amor hacia nosotros. Vamos a ver qué dice en Primera de Juan 4, versículos del 7 hasta el 11. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a otros. Así que en estos versículos 7 y 8 habla de amarnos unos a otros porque Dios es amor. Y después hablando que el que no ama no ha conocido a Dios. Está hablando del amor en dos dimensiones. Primero, en el amor horizontal, hacia otras personas, unos a otros. Y después de ese amor vertical a la persona de Dios, que es algo espiritual. Así que si somos cristianos y tenemos a Dios, tenemos que amarnos los unos a los otros, ya que Dios es amor. Dice que si tú no amas a tu hermano, es que no has nacido de Dios, por consiguiente no conoces a Dios. El que conoce a Dios ama. El que tiene a Dios ama. Todo lo contrario, quien no ama a su hermano, al que tiene al lado, a su prójimo, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que en estos dos versículos hay una declaración fundamental. El que dice conocer a Dios tiene que amar a su prójimo, tiene que amar a su hermano. Es una condición, es una realidad de aquel que dice o que conoce a Dios. Ahora, ¿cómo se puede entonces conocer a Dios de una manera especial? ¿Cómo Él se quiso mostrar a nosotros de una manera íntima, personal? Bueno, a través de lo que hay en su corazón, a través precisamente del amor. En el versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, es que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. A través de esta entrega de su Hijo al mundo, Dios se mostró. No se mostró físicamente, no se vio en una foto, no fue una aparición así física, visual. Mostró su amor entregando a su Hijo, y así Él se muestra. Y claro, vemos en la creación, por ejemplo, podemos ver a Dios como ese gran arquitecto, ese gran artista que hizo cosas tan hermosas, de una manera poderosa, algo tan especial como es todo lo que vemos, incluyendo todo el universo. A través de la historia, a través de las historias de la Biblia sobre todo, se demuestra a Dios, y Dios se muestra como ese Dios todopoderoso. Cuando oramos y sentimos la presencia de Dios a través de su Espíritu, podemos saber que Él es omnipresente, que está en todos lados. Cuando leemos la Biblia, ese libro maravilloso que tiene la verdad, que es Jesucristo, que no tiene errores, esa Biblia, esa palabra de Dios, podemos decir cuán perfecto es nuestro Dios. Pero
de la manera maravillosa en que Él se mostró fue a través de su Hijo Jesucristo. Y ahí mostró, ¿qué cosa? Su amor para con nosotros. Juan 3:16, sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Él se dio, Él mostró su amor con una acción. No fue un mero sentimiento. Él se mostró. Ahora, quien no haya experimentado ese amor de esa manera, quien no esté seguro de su salvación, de la vida eterna, quiere decir que no ha experimentado esa experiencia que es la conversión, un cambio a una nueva vida, porque puso la fe en Jesucristo. Realmente no ha podido experimentar el amor de Dios en su vida. Por eso realmente le cuesta trabajo entender a Dios. Bueno, nadie puede entender a Dios completamente, es un ser superior. Pero recibir a Dios, comprender la palabra de Dios, porque no ha experimentado su amor en su vida. Dios amó a todo el mundo y Cristo murió por todos, pero son hechos sus hijos aquellos que le creen. Esos pues tienen esa experiencia y pueden ver esa demostración, cómo Dios se muestra al mundo, cómo Dios se muestra a nosotros a través de esa acción de su Hijo Cristo, pero eso se experimenta a través de la fe en Cristo. El versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que Él se mostró a través del amor. Y no es que nosotros la amamos a Él. Eso suena más a religión, un tipo de religión. No, Él se mostró a nosotros. Eso es su gracia. Y haciendo eso es que podemos conocerle. Ahora, en ese texto del versículo 10, hay varias palabras claves. La primera es la expresión nuestros pecados. En este consiste el amor. Dice, en propiciación por nuestros pecados. Yo creo que esa expresión es básica, importante. Nuestros pecados nos condenan delante de Dios. Y eso tiene que ver mucho con su amor. Y vamos a ver por qué. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que por el pecado estamos condenados a muerte, pero Dios nos regala la salvación a través de su Hijo Cristo. Y para eso entregó a su Hijo Cristo, hizo esa muestra de amor por culpa de nuestros pecados y porque Él es justo. Y Él no nos va a perdonar así porque sí, violando su propia ley. Alguien tiene que pagar, pagó su propio Hijo y ahí se demostró su amor. La segunda palabra que quiero llamar la atención es la palabra propiciación, que aparece ahí en ese texto. Sobre el propiciatorio, que era algo especial ahí en el templo. Ahí se sacrificaban las ovejitas por los pecados del pueblo, que venían y traían aquellas ovejas para ser sacrificadas. La ovejita era inocente, los culpables traían aquella ofrenda de sacrificio, y sobre el propiciatorio es que se sacrificaba y se regaba su sangre. Bueno, Cristo fue esa oveja, Cristo es el Cordero de Dios. Él fue sacrificado por nosotros, y para que eso ocurriera, el Padre en amor lo entregó. En Romanos 3:23-25, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que por la paga del pecado, que es muerte, el Señor Jesucristo fue la oveja, lo que Dios entregó para que cumpliera esa paga de muerte. Por eso se hizo hombre, para morir por nosotros, tener sangre, tener cuerpo. Pero siendo Dios pudo morir por todos nosotros. Qué cosa más maravillosa. Así que está relacionado el amor. Por culpa de nuestros pecados, Cristo le entrega. Cristo se entrega como propiciación por nosotros. Y la otra palabra importante ahí está con mayúscula, que es la palabra Hijo.
fue el Hijo que murió por nosotros. No fue un ángel, no fue una criatura de Dios, no fue un mártir de la fe, es el Hijo de Dios. Romanos 5, 6 y 8, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, el Hijo, murió por nosotros. Eso es importante estar claro, que fue el Hijo, el Cristo, la segunda persona de la Trinidad, alguien divino, quien vino a este mundo y murió por nosotros. Él tuvo la capacidad de hacerlo. Al hacerse hombre lo pudo hacer, se hizo hombre, pudo morir, pero al ser Dios, al ser el Hijo, pudo morir por todos. Bendito sea el Señor. Qué manera más maravillosa de mostrar amor para con nosotros, nuestro Dios. Así que el amor de Dios se hizo visible a través de su Hijo Jesucristo. Ese amor hizo que Dios se mostrara a nosotros de una manera especial. Y nos está recordando que si fue el amor que lo motivó a Él a entregarse a nosotros, vuelve otra vez en el versículo 11 y al final, de amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Sé que termina esta parte tal como empezó. Amarnos unos a otros. Hay una parábola ahí que Cristo dio muy bonita, donde aquel señor perdonó a un siervo una deuda impagable, altísima. Sin embargo, aquel siervo no quiso perdonar a sus consiervos una pequeña deuda que ellos tenían con él. Y fíjense cómo termina la parábola del Señor. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Así que el Señor le dijo al siervo: yo tuve misericordia de ti y te perdoné una deuda tan grande. ¿No vas a tener tú también misericordia de esos que te deben tan poco? Bueno, eso nos recuerda que Dios nos amó tanto, y esa es la forma en que Él se mostró al mundo, que nosotros también debemos que amar. Los que hemos recibido el beneficio de su amor, amar a nuestros semejantes. Ahora, si alguien me está escuchando esto y nunca ha puesto toda su fe para salvación en Jesucristo, déjeme decirle que usted todavía no conoce completamente lo que es el amor de Dios, porque usted no lo ha experimentado todavía en su vida. Yo le invito a que usted reconozca que es pecador, que merece la culpa, que merece la pena, pero que ese Dios, su creador, mi creador, lo amó tanto que entregó a su Hijo en la cruz para morir por sus pecados. Y si usted le cree con verdadera fe, arrepintiendo de sus pecados y confesándolo a Él, el Hijo de Dios, usted va a entender mejor el amor de Dios. Va a conocer a Dios de una manera especial como su Padre, y va a estar en capacidad de amar a otros de la manera en que Dios también lo amó a usted. Será como la nieve